1. La historia, dicen, la escriben los vencedores. Pero ¿qué pasaría si los vencidos aún pudieran gritar a través de los siglos, haciendo eco de una masacre olvidada, una verdad silenciada por siglos de conveniencia y poder? Hoy vamos a desenterrar un crimen archivado, no en cajones polvorientos, sino en las propias páginas de la historia oficial. Un evento que manchó la tierra sagrada de Tenochtitlán en el fatídico año de 1520. En medio de la grandeza y la efervescencia de una de las mayores civilizaciones de América, un acto de traición y brutalidad innombrable transformó una celebración de fe en un baño de sangre. ¿Cómo un imperio tan poderoso pudo ser subyugado por tamaña perfidia? ¿Cuántas verdades fueron enterradas bajo los escombros de templos caídos y narrativas forjadas? Si crees que la historia merece ser contada con todas sus voces, que la justicia trasciende el tiempo y las fronteras, dale like a este video, suscríbete al canal y deja tu comentario. La memoria de Tenochtitlán aún puede ser rescatada y la verdad finalmente revelada. 2. Era el corazón latente del imperio mexica, la majestuosa Tenochtitlán, un laberinto de canales, pirámides y mercados vibrantes. Corría el año 1520, y el aire de la ciudad-isla, suspendida sobre el lago de Texcoco, hervía con la energía de la fiesta de Toxcatl, dedicada al poderoso Tezcatlipoca, el dios del destino y la providencia. Miles de nobles, sacerdotes y guerreros mexicas, ataviados con sus más ricas vestimentas y joyas, danzaban y cantaban en el patio del Templo Mayor, el epicentro espiritual de su mundo. La música resonaba, los tambores latían a un ritmo ancestral, y el humo del copal subía a los cielos en una ofrenda de devoción y alegría. No había armas, solo la fe, la danza y la celebración de una cultura milenaria. 3. Pero bajo la superficie de esa devoción, una sombra acechaba. Los invasores españoles, liderados por Pedro de Alvarado en ausencia de Hernán Cortés, estaban en la ciudad, una presencia incómoda, pero tolerada, bajo la premisa de una tensa alianza. Sus ojos ambiciosos observaban los rituales, quizás con desdén, quizás con temor, ciertamente con codicia. Lo que vieron no fue una celebración, sino una amenaza, una oportunidad. Y entonces lo impensable ocurrió. 4. En el apogeo de la fiesta, cuando los mexicas estaban más vulnerables, más inmersos en su trance sagrado, las puertas del patio fueron selladas. El sonido de la música fue desgarrado por gritos de terror. Espadas de acero y picas afiladas emergieron de las sombras y los soldados españoles, con sus aliados tlaxcaltecas, se lanzaron sobre la multitud desarmada. No hubo aviso, no hubo piedad. Lo que era un festival de vida se transformó en un matadero a cielo abierto. La sangre caliente de cientos de nobles, sacerdotes y guerreros mexicas, hombres y mujeres, brotó sobre las piedras sagradas del Templo Mayor, tiñéndolas de un rojo oscuro y profano. Los gritos de dolor y desesperación se mezclaron con el sonido metálico de las armas y los alaridos de los agresores. No era una batalla, era una ejecución en masa, una masacre cobarde y unilateral. ¿Cómo pudo algo tan brutal e imposible ocurrir en el corazón de una civilización tan avanzada, bajo el amparo de una celebración sagrada, y ser justificado por siglos? La respuesta reside en la oscuridad de los secretos y en la fuerza de los vencedores para reescribir la historia. 5. Tras el horror indescriptible, el silencio que cayó sobre Tenochtitlán no era de paz, sino de shock y dolor punzante. Las familias de los masacrados, madres, esposas, hijos, quedaron con un vacío que jamás sería llenado, una herida abierta en el alma de un imperio. Sus lamentos, contenidos por el terror de la presencia española, resonaban en los corazones, pero no podían ser escuchados abiertamente. La policía, las autoridades de la época, eran los propios agresores.
o aquellos cooptados por ellos. No había dónde buscar justicia, no había quien escuchara la versión de los vencidos. La narrativa oficial, impuesta por la fuerza, rápidamente se consolidó. Los mexicas planeaban una insurrección y Pedro de Alvarado actuó en legítima defensa. Una mentira conveniente, brutalmente eficaz, que se arraigó por siglos en la historia contada por los vencedores. 6. ¿Pero qué es un imperio sin su memoria? ¿Qué es un pueblo sin la voz de sus ancestros? Para los sobrevivientes, el trauma fue profundo, pero la llama de la verdad, aunque débil, persistió. Pasaron las generaciones y la historia de la masacre de Toxcatl fue susurrada en secreto, transmitida de boca en boca, codificada en cantos y leyendas. No era una lucha por un cuerpo desaparecido, sino por el alma de un pueblo, por el honor de sus muertos. Era la obsesión silenciosa de una madre ancestral que se rehusaba a dejar que el nombre de sus hijos fuera manchado por la calumnia de los conquistadores. Una determinación que atravesó el tiempo. 7. Siglos pasaron, y esa obsesión ancestral encontró una nueva voz en Itzel, la joven historiadora y activista indígena. Descendiente directa de quienes presenciaron el baño de sangre, Itzel carga el peso y el coraje de innumerables generaciones. Para ella, el Templo Mayor no es solo un sitio arqueológico, sino una tumba colectiva, un altar de mentiras. Se sumerge en códices olvidados, en relatos de cronistas indígenas que fueron marginados, en ruinas que aún guardan secretos. Su lucha no es contra un individuo, sino contra la inmensa maquinaria de la historia oficial, que por siglos protegió la versión de los conquistadores, minimizando la atrocidad, justificando la barbarie. 8. Con cada documento desenterrado, con cada línea traducida, Itzel siente el dolor y la furia de sus antepasados. Enfrenta el descrédito de académicos tradicionales, el silencio complaciente de instituciones que prefieren la versión cómoda, la inercia de un sistema que perpetúa el olvido. ¿Hasta dónde se puede llegar para rescatar la dignidad de un pueblo, para reescribir una historia que fue robada, para dar voz a quienes fueron silenciados por la espada y por la pluma? La dedicación de Itzel es un testamento de que la memoria no muere, solo espera el momento adecuado para emerger. Si te sientes conmovido por esta búsqueda incesante de la verdad, por esta lucha contra el olvido impuesto, comparte este video con quien también crea que la historia necesita ser justa con todos sus personajes, y deja tu comentario sobre la importancia de honrar la memoria ancestral. 9. La ciudad, antes vibrante y orgullosa, se había convertido en un hervidero de miedo y desconfianza. Después de la masacre, Tenochtitlán ya no era la misma. Los sobrevivientes, bajo el yugo de los españoles, fueron forzados a una convivencia tensa y humillante, donde la libertad de expresión fue aplastada. Los rumores se esparcían como pólvora. ¿Quién había traicionado? ¿Quién había colaborado? Los silencios eran ensordecedores, los chismes venenosos, minando cualquier vestigio de unión. La comunidad mexica estaba dividida, fragmentada por el terror y la necesidad de supervivencia, incapaz de llorar abiertamente a sus muertos o de cuestionar la versión impuesta. La desconfianza mutua era un arma tan potente como las espadas de acero, impidiendo cualquier intento organizado de resistencia o de preservación de la verdad. La versión de los conquistadores, de una supuesta insurrección mexica, era la única permitida, y cualquiera que osara cuestionarla arriesgaba su propia vida. El miedo era el mayor guardián de los secretos, sellando bocas y mentes por generaciones. 10. Pero la escena del crimen, el patio del Templo Mayor, no podía ser silenciada tan fácilmente. Incluso después de la limpieza apresurada y los intentos de borrar los vestigios de la carnicería, las piedras sagradas guardaban memorias, códices mexicas, escondidos por sacerdotes y escribas valientes,
registraron la tragedia con una precisión angustiante, desafiando la narrativa oficial. Describían a los guerreros mexicas desarmados, a los sacerdotes en pleno ritual, la sorpresa del ataque, la brutalidad despiadada. Detallaban los cuerpos mutilados, la sangre corriendo a torrentes, la profanación del espacio sagrado. No había mención de armas mexicas ni de planes de rebelión. La única evidencia de insurrección era la palabra de los propios agresores, convenientemente corroborada por sus aliados tlaxcaltecas, quienes tenían sus propios motivos para ver desmoronarse al imperio mexica. 11. Los relatos españoles, por su parte, eran vagos, contradictorios y llenos de justificaciones egoístas. Alvarado alegó haber actuado por temor a una rebelión, pero no presentó pruebas concretas. ¿Cómo podía un pueblo tan meticuloso en su organización y estrategias militares ser tomado por sorpresa, desarmado, en un ataque que supuestamente buscaba una insurrección? Los detalles de la masacre, la forma en que los mexicas fueron acorralados y aniquilados sin oportunidad de defensa, contradecían la narrativa de una batalla justa. Fue un asesinato en masa, un genocidio premeditado, disfrazado de acción preventiva para justificar la barbarie. 12. La arquitectura del Templo Mayor, con sus altos muros y entradas controlables, se convirtió en la trampa perfecta. Lo que debía ser un santuario se transformó en un matadero. Los vestigios, incluso siglos después, aún hablan. Las capas de tierra, los objetos rituales encontrados, los propios relatos orales y escritos que sobrevivieron a la censura, cuentan una historia de desequilibrio de poder, de traición y de una crueldad que desafía la comprensión. ¿Cómo entonces pudo el mundo aceptar por tanto tiempo la versión de los conquistadores, ignorando la voz de la sangre derramada y la verdad grabada en las piedras y en los códices silenciados, perpetuando un crimen archivado en la conciencia colectiva? El misterio no es lo que pasó, sino cómo la mentira logró mantenerse por tanto tiempo y quién aún hoy se beneficia de ese silencio. 13. Tras el rastro de sangre y terror, la primera y más devastadora pista falsa fue plantada con la velocidad y la brutalidad de las espadas españolas. Inmediatamente después de la masacre, Pedro de Alvarado y sus hombres se movieron no para lamentar o investigar, sino para controlar la narrativa. La versión oficial, martillada con la fuerza del hierro y la pólvora, fue clara y a su favor. Los mexicas, en su salvajismo intrínseco, planeaban una insurrección masiva contra los benevolentes conquistadores. Alvarado, un hombre de valentía y previsión, actuó preventivamente, salvándose a sí mismo y a sus hombres de un destino terrible. Esa fue la pista que el mundo colonial fue forzado a aceptar, un laberinto de mentiras construido para exonerar a los verdaderos culpables. 14. Los cronistas españoles, en su mayoría, hicieron eco de esta versión, transformando a las víctimas en agresores y a los verdugos en héroes. Cualquier relato que contradijera esta conveniencia fue suprimido, distorsionado o simplemente ignorado. Los pocos que se atrevieron a alzar la voz, como algunos frailes que registraron testimonios indígenas, vieron sus escritos marginados, relegados a notas al pie de página o completamente silenciados por la maquinaria de propaganda imperial. Era un callejón sin salida para la verdad, una cortina de humo levantada sobre un genocidio, garantizando que la investigación oficial, si es que se le puede llamar así, nunca se desviara del camino trazado por los vencedores. 15. La frustración de la investigación no fue la de un detective moderno buscando huellas digitales, sino la de un pueblo entero cuyas voces fueron sofocadas por siglos. Con cada generación, la esperanza de que la verdad emergiera era aplastada por la fuerza de la narrativa dominante. Los relatos orales, las pinturas en códices clandestinos
Las memorias ancestrales mantenidas vivas a duras penas eran vistas como folclore o como la versión distorsionada de los vencidos, nunca como evidencia legítima. La búsqueda de justicia era un grito en el desierto, un eco débil contra el estruendo de la historia escrita por los poderosos. Era como intentar encontrar una aguja en un pajar cuando el propio pajar estaba en llamas y el fuego era alimentado por aquellos que querían la aguja destruida. 16. Ninguna pista falsa fue más eficaz que la deshumanización de los mexicas, retratados como bárbaros sedientos de sangre cuya masacre era en cierto modo merecida o una consecuencia inevitable de su atraso. Esta propaganda no solo justificó el crimen, sino que también pavimentó el camino para futuras atrocidades, transformando a la víctima en villano y a la barbarie en civilización. La exoneración de los conquistadores fue tan completa que la masacre de Toxcatl se convirtió en apenas un párrafo menor en las grandes narrativas sobre el descubrimiento y la conquista, un incidente lamentable, quizás, pero necesario para el avance de la civilización. 17. Y así, el caso fue archivado, no por falta de evidencias, pues existían ocultas e ignoradas, sino por una decisión política e ideológica de mantener una versión de la historia que servía a los intereses de los vencedores. El caso sin resolver del Templo Mayor no fue olvidado porque las pistas se perdieron, sino porque fueron deliberadamente enterradas bajo capas de mentiras y silencios impuestos. La justicia fue negada por siglos, y la verdad, aprisionada en las páginas no leídas de los códices y en los susurros de generaciones, esperaba pacientemente a alguien con el valor de Itzel para desenterrarla. Pero, ¿cómo se puede reabrir un caso cuando el propio fundamento de la historia oficial es la mayor de las pistas falsas y los sospechosos han sido canonizados como héroes? La respuesta yace en la persistencia de quien se niega a aceptar el olvido como destino. 18. Itzel, la historiadora y activista indígena, no era una detective con placa y pistola, pero su obsesión era tan intensa como la de cualquier investigador de crímenes sin resolver. Para ella, la masacre de Toxcatl no era un mero evento histórico lejano, un capítulo polvoriento en libros académicos. Era un crimen vivo, una herida abierta en el alma de su pueblo que clamaba por justicia. Su estación de policía era la biblioteca, su laboratorio, los archivos polvorientos y sus sospechosos, las narrativas coloniales que durante siglos habían encubierto la verdad. Sacrificó la estabilidad académica, la aceptación de sus colegas más conservadores y a menudo su propia paz mental, sumergiéndose en la oscuridad de una historia reescrita. Noches sin dormir, pilas de documentos antiguos, la constante batalla contra el descrédito y el escepticismo. Ese era su día a día. La frustración era una compañera constante, un veneno lento que amenazaba con corroer su determinación. ¿Cuántas veces se encontró ante un muro de silencio, de documentos convenientemente perdidos, o de interpretaciones que se negaban a ver más allá de la versión oficial, protegida por capas de ignorancia y conveniencia? La maquinaria del olvido era poderosa, e Itzel, una voz solitaria contra un coro de siglos, sentía el peso de cada ancestro silenciado. 19. Pero la verdad, como la sangre que manchó las piedras del Templo Mayor, tiene una forma de filtrarse por las grietas del tiempo. Siglos después de la masacre, el avance de la ciencia, no la forense moderna como la conocemos, sino la arqueología, la epigrafía y la lingüística histórica, comenzó a arrojar nueva luz sobre el caso archivado. En años más recientes, nuevas excavaciones en el sitio del Templo Mayor, impulsadas por métodos más rigurosos y una sensibilidad renovada hacia la perspectiva indígena, sacaron a la luz
hallazgos que desafiaban las viejas narrativas. Estructuras antes ignoradas, capas de suelo que contaban historias de violencia y reconstrucción, e incluso pequeños artefactos rituales que contradecían la imagen de un pueblo en pie de guerra. La tierra sagrada, meticulosamente excavada, comenzó a revelar sus propios secretos. 20. Paralelamente, la reinterpretación de códices mexicas y crónicas indígenas, antes considerados menos fiables que los relatos españoles, comenzó a ganar fuerza. Con el uso de nuevas herramientas lingüísticas y una comprensión más profunda de los matices culturales, historiadores como Itzel pudieron descifrar mensajes antes oscurecidos, revelando testimonios de testigos presenciales que durante siglos fueron solo susurros en el viento. Estas nuevas lecturas no hablaban de una insurrección, sino de un pueblo celebrando, desarmado, traicionado. Detallaban el pánico, la carnicería, la sorpresa brutal de un ataque cobarde. La ciencia, en su forma más pura de búsqueda de la verdad, estaba comenzando a desmantelar la fachada de una mentira secular. 21. La esperanza, antes un hilo tenue, se reavivó. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada línea recién traducida de un códice, cada análisis de un patrón de violencia en el lugar, añadía una nueva pieza al rompecabezas de Itzel. No eran huellas digitales o ADN, sino la huella digital de la violencia colonial, el ADN de una cultura silenciada. La tecnología moderna de digitalización y análisis de textos antiguos permitió que Itzel y su equipo cruzaran datos de diferentes fuentes, exponiendo las inconsistencias y las omisiones flagrantes en los relatos de los conquistadores. Lo que antes era una cuestión de fe o creencia comenzó a convertirse en una cuestión de evidencia irrefutable. 22. Era como si el templo mayor, antes una tumba de secretos, comenzara a hablar de nuevo, sus piedras y sus artefactos haciendo eco de los gritos de 1520. La dedicación de Itzel, antes vista como una cruzada solitaria, ganaba ahora el apoyo de una nueva generación de investigadores que, armados con ética y tecnología, se negaban a aceptar la historia escrita solo por los vencedores. El caso, aunque frío por siglos, estaba comenzando a calentarse. Las sombras que protegían los crímenes de los conquistadores empezaban a disiparse, revelando no solo la extensión de la barbarie, sino la tenacidad de la verdad. ¿Quién se benefició con el silencio? ¿Y qué sucede cuando los muertos, finalmente, encuentran sus voces a través de la persistencia de los vivos y el avance del conocimiento? La respuesta estaba a punto de ser desenterrada, y con ella la posibilidad de un ajuste de cuentas con el pasado. 23. La persistencia de Itzel, alimentada por la memoria ancestral y la pasión por la justicia, finalmente comenzó a resquebrajar la dura costra de siglos de desinformación. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas e ignoradas, ahora encajaban con una precisión aterradora, revelando una imagen muy diferente a la pintada por los conquistadores. Los códices mexicas, meticulosamente estudiados y reinterpretados con nuevas lentes lingüísticas y culturales, hablaban al unísono. El códice florentino, el códice aubín, los anales de Tlatelolco, todos, de diferentes maneras, narraban la misma historia de traición. Describían la fiesta de Toxcatl no como un preludio a la guerra, sino como un acto de profunda devoción, donde los participantes despojados de armas e inmersos en danzas rituales estaban completamente vulnerables. Las ilustraciones, antes vistas como meras representaciones artísticas, eran ahora evidencias forenses de una carnicería. Mostraban los cuerpos mutilados, las espadas españolas, la sorpresa y el terror en los rostros de los mexicas, sin ninguna señal de contraataque o preparación para la batalla. La insurrección de Alvarado era una farsa,
Una invención cruel. 24. Al mismo tiempo, las nuevas excavaciones arqueológicas en el Templo Mayor, bajo la coordinación de equipos más sensibles a la perspectiva indígena y con tecnologías de punta, corroboraban cada detalle de los códices. Las capas de suelo revelaron no solo los restos de sacrificios rituales tradicionales, sino también evidencias de una interrupción abrupta y violenta. No había vestigios de armas mexicas en gran cantidad en el patio, ni barricadas improvisadas, ni indicio alguno de que el lugar se estuviera preparando para una guerra. Por el contrario, se encontraron instrumentos musicales, ofrendas rituales y adornos festivos, todos abandonados en medio del caos. El análisis de los patrones de heridas en los pocos restos óseos identificados, aunque raros debido a la naturaleza del evento y a las sucesivas construcciones, sugería golpes de arriba hacia abajo, asestados contra víctimas indefensas, compatibles con una masacre y no con un combate equilibrado. La propia arquitectura del patio, con sus salidas limitadas, confirmó que los mexicas fueron acorralados, transformando el espacio sagrado en una cámara de exterminio. 25. La convergencia de estas evidencias, presentada por Itzel en conferencias internacionales y publicaciones académicas innovadoras, comenzó a generar un terremoto en el mundo de la historiografía. La voz de los muertos, silenciada por tanto tiempo, resonaba ahora con una claridad innegable a través de su investigación. El enemigo oculto, la propia narrativa histórica oficial que protegía los crímenes de la conquista, estaba siendo expuesto. Ya no había forma de ignorar las flagrantes inconsistencias en los relatos españoles, que ahora parecían descaradamente egoístas y llenos de lagunas. Pedro de Alvarado, antes retratado como un héroe precavido, emergía como el arquitecto de uno de los actos más cobardes y brutales de la historia colonial. 26. Sin embargo, esta revelación no llegó sin resistencia. Instituciones académicas conservadoras y sectores de la sociedad que se beneficiaban de la versión heroica de la conquista levantaron muros de negación. Itzel fue acusada de revisionismo, de politizar la historia, de ser parcial por su ascendencia indígena, pero el peso de la evidencia era irrefutable. La comunidad global de historiadores y arqueólogos progresistas, junto a activistas indígenas y defensores de los derechos humanos, comenzó a unirse en torno a Itzel, amplificando su voz. El caso de la masacre de Toxcatl ya no era un caso sin resolver olvidado, era un proceso de reevaluación histórica urgente y doloroso. 27. La verdad comenzaba a desplegarse no como la confesión dramática de un único culpable, sino como la lenta e inexorable revelación de una mentira sistémica que justificó la destrucción de un imperio. Era la confesión implícita de los documentos y las piedras, que hablaban más fuerte que cualquier palabra. La masacre de Toxcatl no fue un incidente aislado, sino un microcosmos de la brutalidad de la conquista, una advertencia de cómo la historia puede ser distorsionada para servir a los intereses de los poderosos. La revelación de que la narrativa oficial era una farsa no solo desenmascaraba a Alvarado, sino que ponía en jaque toda una era de descubrimientos y civilización. Si esta revelación te intriga, deja tu comentario. ¿Qué otras verdades históricas crees que aún esperan ser desenterradas? 28. La verdad, una vez desenterrada, jamás puede ser totalmente sepultada de nuevo, pero su aceptación, su plena resonancia, es una batalla que puede durar generaciones. Las revelaciones de Itzel sobre la masacre de Toxcatl, respaldadas por evidencias arqueológicas y la reinterpretación de códices mexicas, no fueron recibidas con un consenso inmediato o una disculpa universal. Por el contrario, desataron una tormenta. El mundo académico, acostumbrado durante siglos a la versión colonial, se dividió.
Por un lado, una nueva guardia de historiadores y arqueólogos, muchos de ellos de ascendencia indígena o con una visión más crítica de la historiografía eurocéntrica, acogieron los descubrimientos de Itzel como un hito. Vieron en su investigación no solo la corrección de un error histórico, sino la rehabilitación de una narrativa completa, la restitución de la dignidad a un pueblo. 29. Del otro lado se levantó un muro de resistencia. Académicos tradicionales, instituciones que habían construido su reputación sobre la narrativa de los vencedores e incluso segmentos políticos que se beneficiaban de la imagen de una conquista justa y civilizadora, lanzaron un contraataque feroz. Itzel fue acusada de revisionismo tendencioso, de politizar la historia basándose en su identidad indígena, de sustituir una verdad por otra igualmente parcial. Editoriales en periódicos conservadores cuestionaban su metodología, sus motivos, incluso su cordura. El debate ya no era solo sobre hechos históricos, sino sobre poder, identidad y el derecho a contar la propia historia. Era una nueva fase de la guerra, no con espadas de acero, sino con palabras afiladas y la manipulación de la opinión pública. 30. Para Itzel, la lucha se volvió aún más solitaria y agotadora. Las amenazas veladas, el descrédito público y la presión para silenciar su voz eran constantes, pero cada ataque solo reforzaba su convicción. Sentía el peso de sus ancestros, el eco de los gritos silenciados de Toxcatl, impulsándola. No era solo una cuestión de probar que Alvarado era un verdugo, se trataba de desafiar la estructura misma que permitió que su mentira perdurara por medio milenio. Se trataba de la necesidad de descolonizar la historia, de dar voz a quienes fueron sistemáticamente borrados. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando la verdad que defiendes no es solo un hecho, sino el alma de un pueblo? 31. La cuestión de la justicia para un crimen de 500 años se volvió central. No había un tribunal para Pedro de Alvarado. No había forma de procesar a los conquistadores. La justicia, en este caso, tomaba una forma diferente. Era la justicia de la memoria, de la reparación simbólica, del reconocimiento de la barbarie. Significaba reescribir libros de texto, reinterpretar monumentos y, sobre todo, abrir un espacio para que las comunidades indígenas pudieran contar su propia historia, sin filtros ni censura. Itzel defendía que la verdadera reparación comenzaba con la verdad, con la aceptación colectiva de que la masacre de Toxcatl fue un acto de genocidio y no una acción preventiva. 32. Mientras Itzel enfrentaba la resistencia, sus descubrimientos comenzaron a tener un efecto dominó. Otras comunidades indígenas en las Américas, inspiradas por su valentía, iniciaron sus propias búsquedas de verdades históricas silenciadas. El caso sin resolver de Tenochtitlan se convirtió en un símbolo, un catalizador para un movimiento mucho más grande. Si la historia de la masacre de Toxcatl pudo ser reescrita, ¿qué otras atrocidades e injusticias esperaban ser desenterradas? ¿Qué otros héroes fueron convertidos en villanos y qué villanos fueron canonizados como héroes? 33. A pesar de las victorias académicas y del creciente apoyo popular, Itzel sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La aceptación plena de la verdad aún era un horizonte lejano. La herida de la masacre de Toxcatl, aunque expuesta, seguía sangrando en el corazón de la memoria colectiva. Aún quedaban dudas sobre el alcance total de la complicidad española, sobre los tesoros robados que financiaron la campaña de desinformación, y sobre el camino hacia una reconciliación genuina que trascendiera las meras palabras. ¿Qué significaba realmente justicia cuando los agresores llevaban siglos muertos y las víctimas aún vivían bajo el legado de su opresión? La historia había sido reescrita,
pero las secuelas de la mentira aún flotaban en el aire, exigiendo más que solo un nuevo párrafo en un libro. La lucha por la verdad de Tenochtitlán era, y sigue siendo, un viaje sin fin. 34. La batalla por la verdad de la masacre de Toxcatl, desatada por los descubrimientos de Itzel, escaló rápidamente de un debate académico a una confrontación cultural y política de proporciones épicas. Las secuelas de la mentira no eran una niebla pasiva de ignorancia, sino una fortaleza activa, defendida por aquellos que, consciente o inconscientemente, se beneficiaban de su perpetuación. Instituciones seculares, museos que exhibían artefactos indígenas como meros trofeos sin contexto, universidades con planes de estudio eurocéntricos e incluso gobiernos que fundamentaban su identidad nacional en una versión romantizada de la conquista, todos se erigieron como guardianes de la narrativa colonial. La resistencia no se manifestaba solo en artículos académicos polémicos, sino en campañas de difamación, recortes de financiamiento para investigaciones revisionistas y un sutil, pero implacable, intento de marginar a Itzel y a sus aliados. Era una guerra de narrativas, donde las armas eran el descrédito, la omisión y el poder de moldear la percepción pública. El enemigo oculto, antes difuso, ahora se materializaba en las estructuras de poder que durante mucho tiempo habían silenciado las voces de los vencidos. ¿Quién, al final, tiene el derecho de contar la historia de un pueblo? ¿Y qué sucede cuando ese derecho es violentamente usurpado y defendido por siglos? 35. Pero Itzel, la historiadora detective, no era de las que retroceden. Con cada ataque, su determinación se fortalecía, alimentada por la urgencia de una deuda ancestral. Comprendía que la batalla no podía librarse solo en salas de archivo y conferencias cerradas. La verdad necesitaba resonar en las plazas públicas, en las redes sociales, en los corazones de las comunidades. Se transformó en una activista incansable, usando los medios, documentales y plataformas digitales para amplificar las voces de los códices y de las excavaciones. Su propia identidad indígena se convirtió en una bandera, un testimonio vivo de la resiliencia de un pueblo que se negaba a ser borrado. Ya no estaba sola. Inspirados por su valentía, otros historiadores, arqueólogos, artistas y activistas indígenas de todo el continente comenzaron a unirse, formando un frente unido contra la hegemonía de la narrativa colonial. El caso sin resolver de Tenochtitlán se convirtió en un símbolo, un faro para la reevaluación de innumerables otros crímenes históricos que yacían bajo el velo de la historia oficial. 36. La cuestión de la justicia para un crimen ocurrido hace más de 500 años asumió entonces una nueva dimensión. No se trataba de encarcelar a Pedro de Alvarado, sino de desmantelar el legado de impunidad que él representaba. Itzel comenzó a articular una visión de justicia que iba mucho más allá de la reinterpretación académica. Abogaba por reparaciones históricas tangibles, la revisión de los planes de estudio escolares para incluir la perspectiva indígena, la devolución de artefactos culturales retenidos en museos extranjeros, el reconocimiento oficial de las masacres como genocidio y la promoción de la soberanía cultural y política de las comunidades indígenas contemporáneas. La verdad, para Itzel, no era un fin en sí misma, sino el primer paso crucial hacia la sanación y la construcción de un futuro más equitativo. Argumentaba que la masacre de Toxcatl no era un evento aislado, sino la semilla de una opresión continua que aún se manifestaba en racismo sistémico, despojo de tierras y borrado cultural. ¿Cómo se puede curar una herida que sigue siendo negada y justificada? 37. Sin embargo, a medida que la luz de la verdad se intensificaba, nuevas sombras y complejidades emergían.
¿A quién le interesaba realmente mantener la versión de los conquistadores? No eran solo viejos académicos, sino también corporaciones con intereses en tierras indígenas, políticos que explotaban las divisiones raciales y sectores de la sociedad que temían la deconstrucción de mitos fundacionales. La búsqueda de la verdad se revelaba como un camino tortuoso, con alianzas inesperadas y enemigos disfrazados. Itzel se dio cuenta de que la victoria no sería un momento único de revelación, sino una serie continua de pequeñas batallas, cada una crucial para desenterrar no solo hechos, sino también la dignidad robada. ¿Qué pasaría cuando la verdad fuera aceptada, pero la reparación negada? El viaje hacia la justicia apenas comenzaba, y los verdaderos desafíos aún aguardaban, escondidos en las entrañas de un sistema que, por siglos, prosperó en la mentira. 38. La verdad de la masacre de Toxcatl, desenterrada con tanto esfuerzo y sacrificio por Itzel, no era un fin, sino el inicio de una batalla aún más intrincada y peligrosa. El sistema que por siglos prosperó en la mentira no se desmantelaría fácilmente. Las secuelas de la mentira que Itzel confrontaba no eran solo la inercia de una historiografía obsoleta, sino una compleja red de intereses que se beneficiaban de la negación. Instituciones gubernamentales que construyeron su legitimidad sobre el descubrimiento y la civilización de las Américas, grandes corporaciones con inversiones en tierras indígenas que la narrativa colonial había liberado, e incluso familias influyentes que remontaban sus linajes a los conquistadores. Todos tenían un interés velado en mantener el statu quo. La resistencia no se limitaba a artículos académicos o debates en conferencias. Se manifestaba a puerta cerrada en recortes de financiamiento para investigaciones que desafiaban el consenso, en campañas de difamación orquestadas en las sombras y, en casos más siniestros, en amenazas directas y veladas a la seguridad de Itzel y sus colaboradores. El enemigo oculto se revelaba no como un individuo, sino como una hidra de múltiples cabezas, arraigada en la estructura misma de la sociedad. ¿Cómo se combate a un adversario que está en todas partes y en ninguna a la vez? 39. Itzel, sin embargo, no era ingenua. Sabía que la lucha por la verdad de Tenochtitlán era un microcosmos de una batalla global por la descolonización del conocimiento y la justicia para los pueblos indígenas. Con cada intento de silenciarla, su voz se volvía más potente, más resonante. Ya no solo descifraba códices, estaba traduciendo el dolor ancestral a un lenguaje de derechos humanos y reparación. Sus estrategias evolucionaron. Dejó de ser solo una académica para convertirse en una articuladora de movimientos, forjando alianzas con organizaciones indígenas internacionales, abogados de derechos humanos y comisiones de la verdad y reconciliación en otras partes del mundo. El caso de Toxcatl, antes un caso sin resolver aislado, se transformó en un faro, un precedente para la reevaluación de genocidios y etnocidios en todo el continente. La presión internacional comenzó a crecer, con llamados a la UNESCO para que reconociera la masacre del Templo Mayor como un crimen contra la humanidad y exigiera la revisión de los currículos históricos. 40. La cuestión de la justicia seguía siendo el núcleo del debate, pero ahora con una urgencia y una complejidad aún mayores. Ya no se trataba solo de reescribir la historia, sino de desmantelar el legado de la conquista en el presente. Itzel y sus aliados comenzaron a presionar por reparaciones tangibles, la devolución de artefactos sagrados mexicas retenidos en museos europeos, la creación de fondos de desarrollo para comunidades indígenas contemporáneas como compensación histórica, y el reconocimiento formal del genocidio de Toxcatl por parte de los estados-nación que se consideraban herederos de la colonización. La justicia, argumentaba Itzel, no podía ser solo retórica,
necesitaba manifestarse en acciones concretas que beneficiaran a los descendientes de las víctimas. Pero, ¿cómo cuantificar siglos de sufrimiento, de pérdida cultural y de borrado identitario? ¿Cuál era el precio de un alma robada, de una civilización destruida? 41. Mientras la batalla se intensificaba, nuevas capas de sombras y silencios eran reveladas. La investigación ya no se limitaba solo a los eventos de 1520, sino que se extendía a los mecanismos por los cuales la mentira se mantuvo viva durante siglos. ¿Quiénes fueron los historiadores, los educadores, los políticos que conscientemente perpetuaron la versión distorsionada? ¿Y cuáles fueron sus motivos? La verdad de Toxcatl abría una caja de Pandora, exponiendo no solo una masacre, sino una vasta conspiración de silencio y desinformación que moldeó la identidad de naciones enteras. Itzel se dio cuenta de que la lucha era contra un sistema que no solo negaba el pasado, sino que activamente lo reescribía para mantener el poder en el presente. Con cada avance, la resistencia se volvía más sofisticada, más insidiosa. El viaje hacia la justicia no era un camino recto, sino un laberinto de desafíos éticos, políticos y culturales. Y la pregunta flotaba en el aire. Cuando la verdad es tan inconveniente y la mentira tan rentable, ¿quién está realmente dispuesto a pagar el precio de la justicia? 42. A pesar de la intrincada red de poder y silencio, la incansable búsqueda de Itzel por la verdad comenzó a generar fisuras irreversibles en la fortaleza de la narrativa colonial. No hubo una única confesión dramática, un juicio televisado de un conquistador muerto hace siglos. La verdad y confesión, en este caso sin resolver, fue un proceso gradual, un despertar colectivo impulsado por la resiliencia de Itzel y sus aliados. La presión internacional, las evidencias innegables y la creciente voz de los pueblos indígenas forzaron a las instituciones a ceder. Museos europeos iniciaron el diálogo sobre la repatriación de artefactos. Gobiernos revisaron los planes de estudio para incluir la perspectiva mexica e incluso algunas de las familias influyentes, temiendo el creciente escrutinio público, comenzaron a desvincularse de las narrativas más flagrantemente falsas. La UNESCO, bajo intensa presión, finalmente reconoció la masacre del Templo Mayor como un crimen de lesa humanidad, un paso simbólico pero monumental que validó el dolor y la historia de un pueblo. El enemigo oculto, la maquinaria de desinformación, no fue totalmente destruido, pero su autoridad fue irrevocablemente sacudida. 43. La verdadera confesión provino de la propia historia, de la imposibilidad de mantener por más tiempo la farsa ante tanta luz. El legado de Pedro de Alvarado, antes minimizado o justificado, fue reevaluado, y su masacre, que durante siglos fue un incidente en la conquista, se convirtió en un símbolo de la brutalidad colonial. Itzel, la historiadora detective, no arrestó a un culpable, pero desmanteló una mentira que duró 500 años, abriendo el camino para una reparación que trascendía lo legal. La justicia, en este contexto, fue la restitución de la dignidad, el empoderamiento de una memoria ancestral y la reescritura de una historia no por los vencedores, sino por los que sobrevivieron. 44. El caso de la masacre de Toxcatl, aunque resuelto en términos de verdad histórica, dejó secuelas que aún resuenan. La aceptación plena de la nueva narrativa es un proceso continuo, una batalla por cada mente y cada corazón. La lucha por reparaciones tangibles y por la descolonización completa del conocimiento aún está en marcha, pero la semilla fue plantada y la voz de Tenochtitlán, antes silenciada, ahora resuena con una fuerza innegable. La historia del Templo Mayor nos recuerda que algunos crímenes son tan profundos que su justicia solo puede alcanzarse a través de la memoria, la verdad
y la incesante lucha para que los errores del pasado no se repitan. ¿Qué otras verdades están esperando a ser desenterradas? ¿Qué otros silencios necesitan ser rotos? Si crees que la historia merece ser contada por todas las voces, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte esta historia. La búsqueda de la verdad nunca termina.